Shabbat Shalom, estimados hermanos. Iniciamos con el comentario de esta parashat, Aharei Mot Kedoshim. Dos porciones que se conjugan este año, ambas parashot, Aharei Mot, después de la muerte, esto ocurrió después de la muerte de los hijos de Aarón, y Kedoshim, santos, basado en Vayikra, Levítico 16:1 al 20:27, Amós 9:7 al 15 y en los escritos mesiánicos Mateo 15, 10 al 20 y Lucas 17, 1 al 10. Esta parashot, porque conjuga dos parashat, comienza en Levítico 16:1, que dice: Habló Hashem a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Hashem y murieron. Y esta parashat que inicia con un verso donde nos recuerda que había acontecido la muerte de los hijos de Aarón, nos habla de varios aspectos muy interesantes relacionados tanto a nuestra vida, donde tenemos vivencias como le ocurrió a Aarón, que fallecieron sus dos hijos, como a la vida de santidad a la cual el Eterno nos ha llamado. ¿Qué más nos dice el inicio de esta parasha? Veamos. Y en Levítico 16, 2 y 3 dice: Y dijo Adonai a Moshe: Habla a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. No sea que muera, porque yo me muestro en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entraron en el santuario con un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero por el holocausto. Este aspecto nos habla posteriormente de todos los mandatos, las instrucciones dadas por el Eterno para celebrar el día de expiación, Yom Kippur. De este tema yo no estaré ampliando, ya tenemos un estudio relacionado a Yom Kippur, sino que estaré hablando de qué ocurre después de la muerte cuando nosotros tenemos esas vivencias. Un hecho doloroso realmente para un padre es perder a sus hijos, y un hecho doloroso es para cada uno de nosotros perder a nuestros seres queridos. El fallecimiento siempre va a ser doloroso, y la Torá relata el llanto de nuestros patriarcas, el llanto de muchos héroes de la fe, a que al fallecer un familiar lloraron, lamentaron la pérdida y la partida, independientemente de la fe y de la esperanza que tengamos en la vida eterna. Hay un hecho de sufrimiento después de la muerte de los seres queridos. Veamos entonces algunos comentarios al respecto. Tenemos que en Tejilín 16, 116, 15 dice: estimada es a los ojos de Hashem la muerte de sus santos. Y nosotros podemos pensar, y muchas veces cuando perdemos a un ser querido, que quizás al Eterno no le importe si nosotros sufrimos o no, pero muy lejos de la realidad es esto, porque la palabra dice que es estimada a los ojos de Hashem. El Eterno da un gran precio y aprecio a lo que es la muerte, la partida y el fallecimiento de sus santos. Y inclusive nosotros tenemos la experiencia de cuando falleció Lázaro, cuando Yeshua lloró ante ese sufrimiento que estaban padeciendo los familiares de Lázaro, sus hermanas y los amigos de Lázaro. Vemos que ante el Eterno el sufrimiento que nosotros tenemos es importante y que Él aprecia la muerte de todos sus santos, de todos sus escogidos. Dice, encontramos en Ezequiel 18:32, y es diferente a lo que vemos ahorita en Tejilín, que dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Hashem el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ya esta cita es distinta, porque aquel Eterno que dice no quiero la muerte se refiere a la muerte en el pecado. Es diferente a cuando una persona muere en sus delitos y pecados, a cuando una persona parte por un fallecimiento y esa persona es una persona de fe. Y aquí vemos esta diferencia. Todo el contexto de Ezequiel 18 nos habla de la importancia de convertirse, de volverse al Eterno. Y en cambio en Tejilín 116 nos habla del aprecio y la importancia que tenemos cada uno de nosotros ante el Eterno, y por eso dice que es estimada ante sus ojos la muerte de sus santos. Dice en Isaías 57:1 que perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el gusto. Entrarán en la paz y descansarán de sus lechos todos los que hagan delante de Dios. Es decir, que cuando nosotros partimos y estamos en un camino de fe, para el Eterno esto es valioso, porque todos en algún momento vamos a morir. Todos tenemos segura la partida de este mundo, pero el Eterno nos da
su palabra y nos da esperanza, y muchas veces somos quitados delante de la aflicción, casos de enfermedad, casos de sufrimiento, y el Eterno pues tiene un tiempo para cada uno de nosotros establecido, y muchas veces no entendemos o no aceptamos esa voluntad del Eterno cuando perece un justo porque ha sido quitado delante de la aflicción. Encontramos algo muy interesante en Isaías 45:7, que dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, dice el Eterno, yo Hashem, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Hashem soy el que hago todo esto. Y alguno pudiera pensar que Dios crea el bien y el mal. En el libro de Haderech Hashem, donde habla del camino de Hashem, habla algo muy interesante en cuanto a esta cita. Y nos explica de una manera muy sencilla que esta cita se refiere a que precisamente no es que Dios crea el mal, sino que su ausencia es la que genera la oscuridad. Dios es luz y cuando Él aparta su rostro de nosotros a causa del pecado, es cuando se genera la oscuridad y por lo tanto el mal. Y en base a esta cita vamos a ver algunos comentarios. Dijo Yeshua en Yohanan, Juan 11, 25 y 26. Les dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esta pregunta que le hacía a Yeshua a uno de sus discípulos, también nos las hace a nosotros. Primeramente, nosotros necesitamos tener claro que tenemos en Yeshua esperanzas de resurrección y vida eterna. Pero muchas veces para nosotros eso no es suficiente porque nos enfrentamos a un sufrimiento por la partida de un ser querido. Y aún, aunque no nos enfrentemos a la muerte, nos enfrentamos a pruebas difíciles que, y más en este tiempo que estamos enfrentando una pandemia mundial y donde estamos enfrentando enfermos a nuestro alrededor, familiares, amigos, unos que se sanan, otros que fallecen. Y Yeshua nos dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Uno de los aspectos históricos relevantes en nuestro pueblo fue el Holocausto. Y Víctor Frank, que es el autor del libro El hombre en busca de sentido y que es un sobreviviente, fue un sobreviviente del Holocausto, nos deja una gran enseñanza referente a lo que son las pruebas e inclusive el enfrentar la muerte. Él sobrevivió al Holocausto, pero su esposa murió en el Holocausto. Y una de las cosas que él nos enseña es que el sufrimiento, Yeshua nos dice que tengamos paz y nos habla de que tendríamos aflicción en el mundo. Y Víctor Frank dice, el sufrimiento deja de ser en cierto modo sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido, como puede serlo el sacrificio. Y hay una ilustración muy importante que nos da Víctor Frank, y es de un hombre que enviudó y que no podía sobreponerse a la muerte de su esposa. Y cuando Víctor Frank le preguntó, ¿qué hubiese ocurrido si tu esposa hubiese fallecido y no tú? Y él le responde que no hubiese aguantado el sufrimiento. Entonces Víctor Frank le dice, entonces tú debes aceptar el sufrimiento porque tu esposa partió primero y no sufrió por ti. Y así nosotros cuando le encontramos a nuestro sufrimiento el hecho de un sacrificio, es decir, cuando parten nuestros seres queridos, nosotros somos los que sufrimos. Nuestros seres queridos quedan en paz, parten y con una esperanza de resurrección. ¿Quiénes están sufriendo? Nosotros sufrimos. Y nos podemos preguntar, ¿qué hubiese ocurrido si en vez de partir ese ser querido hubiese partido yo? Esa persona estaría sufriendo. Por ley de vida, nuestros padres deben partir primero, pero muchas veces los que parten son los hijos. Y personas que conozco que han perdido a sus hijos y les he preguntado, y han perdido también a sus padres, y han comentado que es más dura la pérdida de un hijo, como le ocurrió a Aarón que perdió a sus 2 hijos. Entonces nosotros que sobrevivimos a los que parten, somos las personas que sufrimos, y ese sacrificio del sufrimiento es la respuesta o la razón de ser de que nuestro ser querido haya partido primero y no haya sufrido él por nosotros. Esta es una enseñanza que nos deja Víctor Frank en su libro y que nos deja a nosotros también una meditación en por qué parten algunos primero y nosotros sobrevivimos. Quizás porque el Eterno nos deja a nosotros ese sufrimiento, entre tanto que le permitió a esos seres queridos que no sufrieran por nosotros. No es fácil de asimilar, pero es una realidad que está allí.
por ley de vida, nuestros padres, nosotros sufriremos por nuestros padres. Y una gran bendición es, como dice la palabra, que el Eterno estima a sus ojos la muerte de sus santos. Si son personas que han partido en fe, pues el Eterno los ha tomado en su seno y es estimada a Él esa muerte, porque Él nos tiene a nosotros promesas de resurrección y de vida eterna. Y encontramos en esta cita de el sufrimiento y tener consolación y poder dar consuelo a otros en 2 Corintios 1, 3 al 6, cuando Rab Shaul nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Piense que es interesantísimo esto, porque cuando nosotros pasamos por una prueba, de esa prueba viene un sufrimiento, pero de ese sufrimiento también viene un aprendizaje. Yo les puedo decir que cuando falleció mi mamá, yo me puse a investigar mucho sobre la muerte en las escrituras. Y después de ese fallecimiento, a muchos he podido apoyar dándoles palabras, dándoles escritos en cuanto a lo que es la muerte y las esperanzas que el Eterno nos da. Cuando falleció mi hermano el año pasado, me puse a leer también otros libros y encontré la literatura de Víctor Frank, encontrando muchas palabras de consuelo. Y Víctor Frank encontró sus palabras en el sufrimiento después del Holocausto, dejando una literatura y dejando todo un legado de enseñanza después del sufrimiento. Entonces, estas palabras que dice Rab Shaul son tan ciertas, donde nosotros en medio del sufrimiento somos consolados por el Eterno y también luego podemos consolar a otros, porque ese sufrimiento nos ayuda a crecer y a irnos forjando nuestro carácter y a aprender también a aceptar la voluntad del Eterno, pero a crecer y ayudar a otros a que sean consolados con ese consuelo que nosotros recibimos y ese aprendizaje en medio de las pruebas. Dentro de esta parashá hay algo muy importante, y es que ambas, Aharei Mot y Kedoshim, nos habla de este aspecto de no solamente lo que ocurrió y la ordenanza del Eterno para celebrar Yom Kippur, sino todos los aspectos de una vida de santidad. Porque no es lo mismo tener una vida y morir en el pecado que morir en una vida de santidad. Dice en Vayikra 19, 1 al 5, cuando dice: habló Adonai a Moshe diciendo: habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles: sed santos, porque yo, Adonai vuestro Dios, soy santo. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Guardaréis mis días de reposo, yo, Adonai vuestro Dios. No os volváis a los ídolos, no os haréis dioses de fundición, yo, Adonai vuestro Dios. Y cuando ofrezcan sacrificios de ofrenda de paz, Adonai, ofrézcanlo de manera que sean aceptos. Y ese que sean aceptos se refiere al término hebreo rapsón, cuando nosotros decimos amén, y rapsón, es decir, que se acepta esa bendición, que se acepta nuestra vida delante del Eterno, que sea acepto, que sea agradable para el Eterno lo que nosotros hacemos. Y es agradable para el Eterno cuando obedecemos sus mandamientos, cuando cumplimos mis votos. Y veamos algunos aspectos de qué significa ser santos. Uno de los aspectos fundamentales de la vida de santidad es la vida sexual. En estas parashot que están conjugadas, Aharei Mot y Kedoshim, el capítulo 18 que precede precisamente a Kedoshim y está en Aharei Mot, habla precisamente de la vida sexual. 18:6 dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Hashem. Y contiene toda una serie de citas donde nos explica cuáles son las relaciones sexuales prohibidas. Está prohibido el padre, la madre, la madrastra o el padrastro, por supuesto, la hermana, hija del padre o hija de tu madre, los nietos, las tías, sean naturales o políticos, la nuera, la cuñada o la mujer de tu hermano. Dice que la desnudez de la mujer y de su hija, o sea, no puedes tomar a la mujer y a la hija de esa mujer, no tomar a la hija de su hijo, ni la hija de su hija. No se puede tomar juntamente una mujer con su hermana, es decir, la cuñada, para hacerlas rival. Y por supuesto están prohibidas las relaciones sexuales durante el periodo menstrual de la mujer. Y está prohibida la mujer de tu prójimo, dice la palabra.
Todos estos aspectos que nos hablan de este mandamiento nos habla de la santidad en nuestra vida sexual. E inclusive Rambam habla de que aunque nosotros tenemos autorizada una vida sexual con nuestra pareja, realmente está autorizada, pero que tenemos que ser moderados en la manera como vivimos nuestra vida sexual y no tener una vida sexual con desenfreno. Es decir, que la santidad se refleja en nuestra vida sexual. ¿En qué otros aspectos se refleja la santidad? Encontramos la alimentación. Dice en Levítico 11:44, porque Rachi nos explica que cuando encontramos que el Eterno habla de santidad, siempre debemos analizar el contexto. Anteriormente analizamos el contexto, que es todo el capítulo 18 que habla de la vida sexual. Y por ejemplo, aquí en Levítico 11:44 dice, porque yo soy Hashem vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no se contaminarán con ningún reptil que se arrastre sobre la tierra. Esto es un ejemplo de cómo el contexto habla de qué significa en este caso ser santo. Así en esta parashá lo encontramos en el capítulo 17 cuando dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Entonces aquí dentro de las normas de alimentación y que aparecen en esta parashá, está el hecho, la prohibición de comer sangre. Nosotros tenemos normas de alimentación en la Torá y la manera como nosotros conducimos nuestra alimentación es lo que nos identifica como santos, como apartados para cumplir los mandamientos del Eterno. Y el otro aspecto que habla esta parashá es el referente a la idolatría, todo tipo de costumbre pagana. Lo encontramos en Vallecra 19:31, que dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultes, contaminándose con ellos. Yo, el Eterno vuestro Elohim. Y dice, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Uno de los aspectos fundamentales que encontramos aquí en esta parashá es precisamente que el Eterno habla de santidad y donde dice que si no cumplimos con ese mandamiento, Él volteará su rostro. He ahí la ausencia del Eterno, es decir, la ausencia de su luz hacia nosotros cuando nosotros nos volvemos a una vida de pecado. Como dice en Vallicra 26:7, las personas que acudan a los que evocan espíritus de muertos y adivinos para prostituirse con ellos, yo pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de en medio de su pueblo. Santificaos, sed santos, porque yo Adonai soy santo. Es decir, el Eterno nos da un camino, nos dio instrucciones para un camino de santidad. Pero si nosotros nos volvemos, damos la espalda a esos misbot, a esos mandamientos, el Eterno también vuelve su rostro y nos deja caminar en nuestros propios caminos. Esa es la ausencia de la luz del Eterno en nuestro camino y precisamente es cuando viene entonces el mal, como lo leíamos en Isaías. Veamos qué otro aspecto tenemos acá. Tenemos entonces, como lo dice Rambam, y como lo dice aquí en Levítico 28, dice, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo, Adonai, que los santifico. Guardar los estatutos, ponerlos por obra, es lo que nos hace caminar en ese camino de santidad y que nos identifica como personas apartadas para guardar la Torá. Y aún, Rambam nos dice que aún guardando la Torá, aunque tengamos permitidas, como les daba el ejemplo de las relaciones sexuales y todo tipo de actividad que nos es lícita, si nosotros no tenemos una vida de control y de equilibrio, podemos llegar a un desenfreno. Por eso encontramos un buen sentido en lo que dice Rab Shaul en 1 Corintios 6:12 cuando dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas.
Lo que el Eterno nos permite es para vivirlo en equilibrio. Lo que el Eterno prohíbe es para que nosotros también le demos la espalda, y no para que nosotros le demos la espalda al Eterno, porque Él también va a voltear su rostro, y entonces allí donde viene la oscuridad y se manifiesta el mal. Nosotros estamos en tiempos muy difíciles, pruebas muy difíciles, tenemos enfermedades, tenemos plagas a nuestro alrededor, y nosotros necesitamos caminar en este camino de santidad. Como dice el mismo Rab Shaul, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Lo importante es que somos del Señor. Así que si el Señor nos dio este camino de santidad y en ese camino tenemos un tiempo determinado y partimos con Él, Baruch Hashem, porque estamos con el Eterno. Pero si el Señor nos da este camino de santidad y nos volvemos de espaldas a Él, entonces el llamado es a reflexionar para que en el momento que nosotros partimos, como dice Tejilín, estimada sea ante el Eterno la muerte de sus santos, de sus llamados, de sus apartados. Cierro finalmente con este comentario. La Parashá Aharei Mot Kedoshim nos da un compendio de una serie de normas, de estatutos, de mitzvot que nos permiten identificarnos con una vida de santidad, una vida que, como transcurrió la vida de Aarón, que habían muerto sus 2 hijos, y él continuó en el servicio al Eterno, buscando, obedeciendo, a pesar de sus errores cometidos, porque en parashot anteriores habíamos tenido también el evento de el becerro de oro, es decir, toda una serie de eventos, así como nosotros vivimos una serie de eventos en esta vida, pero lo importante es que nosotros procuremos mantenernos en el cumplimiento de lo que está a nuestra mano, que es la Torá, lo que dice la palabra de esas instrucciones como una vida de santidad que incluye muchas normas que están la idolatría, la prohibición de la idolatría, la prohibición de comer aquellos animales inmundos, la prohibición de comer sangre y tener una vida sexual con equilibrio, respetando aquellas normas y aquellas prohibiciones que el Eterno nos da en cuanto a nuestra vida sexual. Aharei Mot, después de la muerte. Después de la muerte, cuando estamos en una vida de búsqueda del Eterno, es estimada esa muerte ante los ojos del Eterno. Y entre tanto estamos en esta vida y estamos delante del Señor, procuremos poner por obra sus mandamientos, porque, como les dije, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Que tengamos shalom en estos tiempos que se hacen difíciles, pero como dijo Yeshua, con Él la carga es ligera. Así que Él nos da promesas de vida eterna, de resurrección, y Él nos hizo también más ligera, inclusive llevar la Torá, porque Él nos dio su Ruach HaKodesh para que nos ayude y nos dé convicción de pecado, de justicia y de juicio, y nos ayude en todas las dificultades que enfrentamos. Así que sigamos esforzándonos, Shabbat Shalom, y que el Eterno nos ayude en todas las dificultades que se nos presentan. Bendición.